Bueno, aquí en Acapulco, Guerrero, en el marco de la Convención Bancaria, estamos con el doctor Luis Videgaray. Él es el canciller de México, el secretario de Relaciones Exteriores. Queremos agradecerle mucho que tome esta entrevista para el financiero Bloomberg. Querido Luis, ¿cómo estás, canciller? Buenas tardes. Carlos, me da mucho gusto estar contigo aquí en Acapulco. Gracias por hablar con nosotros. Bueno, quería preguntarte primero, después de las primeras semanas que vimos desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, creo que los mexicanos estuvimos muy ansiosos respecto de lo que esto representaba. Y mi pregunta inicial sería si ya se rebalancearon un poco las cosas en cuanto a nuestra agenda de atención nacional hacia el tema de Estados Unidos versus la relevancia que tienen, por supuesto, muchísimos otros países en Europa, en América del Sur, en Asia. ¿Cómo está esta relación para tranquilidad de los mexicanos, si se puede ver? Bueno, creo que hemos logrado en estas primeras 9 semanas algunas cosas que son relevantes. La primera, se establecieron todos los canales de comunicación. No solamente una comunicación directa con la Casa Blanca y con el Departamento de Estado, sino también entre secretarios. El secretario de Comercio ya se reunió con el secretario de Economía, el secretario del Tesoro con nuestro secretario de Hacienda, los procuradores ya se reunieron, es decir, todos los canales de esta muy compleja relación se han establecido. En segundo lugar, se han comunicado de manera efectiva cuáles son las cosas que México está dispuesto a hacer y cuáles cosas México no va a hacer. Y se entiende mejor la posición mexicana en el equipo del nuevo gobierno. Y tercero, algo muy importante, tenemos más claridad sobre los tiempos, particularmente para la negociación comercial. Hemos acordado que la negociación tiene que ser integral, es decir, todos los temas están en la mesa hasta que se acuerdan todos los temas, no solamente vamos a circunscribirnos al tema comercial. Y creo que toda esta dinámica se ha reflejado en una retórica mucho más constructiva. Hemos escuchado voces como la del secretario de Comercio o el secretario, no el secretario, el director de Comercio de la Casa Blanca, que han hecho expresiones pues, que francamente hablen una ruta que tal vez hace un par de meses no veíamos. Sí, y tranquiliza eso a la gente. Donde se ve que esta negociación tiene un potencial real de ser una negociación no solamente constructiva, sino que sea un genuino ganar-ganar para ambas partes. Siendo así, con lo que has dicho, hablaste con Bloomberg hace un momento en esta convención, sé que no hay plazos específicos, pero ¿podemos aspirar a que 2017 sea el año de inicio y conclusión de la renegociación? Bueno, yo creo que por supuesto de inicio sí. La expectativa que tenemos es que hacia mediados del año empiece la negociación, cuando transcurran los tiempos que el propio procedimiento en el Congreso de Estados Unidos requiere. Seguramente en el verano, por ahí de julio, empezarán las pláticas formales en materia de comercio. ¿Cuánto durarán? Eso es un poco más difícil de predecir, pero lo importante es que sea una buena negociación. Por supuesto, también una negociación rápida, pero lo más importante es que sea una buena negociación para México. ¿Hay sectores específicos que podrías nombrar ahora en donde se dijera, bueno, México tiene a partir de este momento entrada particularmente de oportunidad hacia tal sector? Por ejemplo, pienso en agroalimentos, ¿no?, que se ha estado nombrando recientemente, quizá en el pasado fue manufactura y seguirá ahí, pero no sé si está ubicado el gobierno mexicano en algunos sectores que quisiera potenciar a partir de esta negociación. Bueno, sí, sin duda la oportunidad histórica es consolidar a Norteamérica como la mejor plataforma manufacturera del mundo, la plataforma manufacturera más competitiva. Y mucho de lo que se haga tiene que ir en esa dirección. No se trata de separarnos, se trata de integrarnos más, de tener cadenas de valor que funcionen mejor. Y esto aplica no solamente este principio, no solamente a la industria manufacturera, implica, por ejemplo, también a generar un mercado energético norteamericano. Por supuesto, la parte agroalimentaria puede jugar un papel, pero a final de cuentas de lo que se trata es podemos ganar más ambas partes con mayor integración, no con menos. Y creo que eso es algo que se ha venido entendiendo en ambos lados de la frontera cada vez mejor. Hay quien habla de pronto que podría incluirse en la negociación como paquete integral los mecanismos que tiene el gobierno mexicano, particularmente Banco de México, para, evitar toda esta volatilidad que se ha estado dando y mitigarla en alguna medida. ¿Se puede pensar que exista una coordinación trilateral entre los países para, no sé si la perspectiva de los Estados Unidos sea eventualmente evitar algún tipo de arbitraje o manipulación de las monedas para hacer más competitivo de pronto a un país? Es algo que no se ha discutido de una manera formal.
pero es por supuesto un tema en el que México estaría absolutamente abierto a discutirlo. Todo lo que le dé estabilidad a la economía mexicana, estabilidad a nuestra moneda, mientras se preserve como un mercado genuino, donde sean la oferta y la demanda lo que determine el valor de una moneda, pero todo lo que dé estabilidad, evite la especulación innecesaria, por supuesto que será una conversación bienvenida por el gobierno mexicano. Repito, es algo que es apenas una posibilidad. Luis, canciller, se ha mencionado la posibilidad de que México entre en otros acuerdos comerciales con otros países. Se ha mencionado el tema de los países del Pacífico que iban a firmar el TPP. ¿Cuáles serían los más inmediatos? ¿Es Corea del Sur? ¿Son otros países? Creo que los países más inmediatos son primero Argentina y Brasil, con quienes la Secretaría de Economía está ya negociando. Segundo, la modernización del acuerdo con Europa. Y, por supuesto, países del Asia-Pacífico. ¿Qué países del Asia-Pacífico? Aquellos con los que podamos tener un acuerdo de alta calidad, que no sea un acuerdo superficial, sino un acuerdo profundo, y que lo podamos hacer en un plazo relativamente corto de tiempo. Esto hace que los candidatos naturales sean los países, algunos de los países que participaron en el TPP. Corea no fue parte del TPP, pero sí, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, ahí tienes Singapur, un conjunto de países en los cuales se podría tener una negociación muy rápida por toda la experiencia y el conocimiento mutuo que se generó a partir del TPP. La decisión estratégica que ha tomado México es que esta negociación en particular con Asia-Pacífico no la haremos solos, la haremos como país integrante de la Alianza del Pacífico. Esta alianza estratégica fundamental que tenemos con Colombia, Perú y Chile será la plataforma para nuestras negociaciones hacia el Asia-Pacífico. El tema de esta convención bancaria es liberalismo contra populismo, en esta reflexión que tienen los banqueros en Acapulco. ¿Cuál es la preocupación o no que tiene el canciller de México respecto del populismo, lo que se observa en las visitas que has podido hacer en estas semanas en otras partes del mundo a ese respecto y el riesgo que pudiera tener México en 2018 con ese tema? Creo que lo que estamos viendo en el mundo es un fenómeno real, es una insatisfacción de un sector amplio de la población que siente que ha tenido un trato injusto por parte de la economía global. Esto ha generado impulsos de nacionalismo económico, de proteccionismo, que no necesariamente son las políticas que generan ni más crecimiento, ni mejores salarios, ni mayor desarrollo, pero que sí en el momento, en el muy corto plazo, parecen atractivas. Ese es el problema con el populismo. El populismo típicamente son políticas que en lo muy inmediato son más atractivas, son más populares, pero que a la larga no redundan en nada. Todos los países están siempre bajo el riesgo del populismo, particularmente América Latina ha sido la región donde el populismo ha sido más crónico y nos ha costado mucho. Creo que la reflexión que hacen aquí los banqueros en esta convención es una reflexión importante, oportuna, y que ojalá sea un mensaje que trascienda, porque a veces en estos ciclos de noticias tan inmediatos, con este intercambio de información tan acelerado, lo que se pierde es una visión de más largo plazo. Y es ahí donde está la diferencia entre el populismo o las verdaderas decisiones de Estado. ¿Fue el populismo lo que llevó a Venezuela a la situación en la que está? Y te lo pregunto por esta postura que se revela ahora de México y otros países para hacer un llamado a Venezuela a un régimen democrático. Sin duda, en Venezuela se han tomado una serie de decisiones de carácter económico que podemos o no cuestionar, pero eso es una decisión de los venezolanos, eso le corresponde a los venezolanos definir su política económica. Lo que nos ha motivado, en el caso de Venezuela, a tomar cartas en el asunto, a participar junto con otro grupo de países y hacer un pronunciamiento, una declaración conjunta sobre el tema, es el que se ha vulnerado el régimen democrático. Cuando se cancelan o posponen indefinidamente elecciones, se anula al órgano electoral, se le quitan al Congreso las facultades constitucionales e incluso hay presos políticos relevantes, un número relevante de presos políticos, pues quiere decir que algo se perdió. La democracia no está funcionando bien y eso es lo que nos motiva
a México y a otros países como son Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá, países del continente americanos, que expresamos nuestra profunda preocupación y exhortamos al gobierno venezolano, también a la oposición venezolana, a través de una ruta de diálogo, encuentren ellos, en ejercicio de su soberanía, encuentren el camino para restablecer la democracia. Luis, ¿tú crees que hacia 2018, con la elección presidencial de México, la política exterior será una de las luces que los mexicanos estarán mirando con mayor atención, los carices que tenga, la forma que tome a la hora de elegir el próximo presidente? Yo creo que los mexicanos van a evaluar muchísimas cosas, pero no podemos hacer la política exterior mirando a las elecciones. O sea, el calendario electoral está ahí, siempre en México hay elecciones, cada 6 años se elige un presidente, pero hoy en la política exterior se están definiendo cosas que trascienden estos calendarios y por lo tanto no puede ser la política exterior definida a partir de estos calendarios. Pero sí es cierto que la política exterior de pronto está en un, permíteme usar esta palabra en inglés, en este spotlight mucho más de interés para los mexicanos en función de lo que ha ocurrido con Brexit, con Estados Unidos, con lo que estamos hablando acá, y quizá antes los mexicanos no lo tenían en el radar, por lo menos noticioso, de manera tan fehaciente como está ahora, ¿no? Por supuesto, porque el mundo está cambiando de una manera acelerada, son cambios algunos inéditos, muchos de ellos inesperados, y esto naturalmente lleva la atención no solamente de México, sino de la gente en todo el planeta a preguntarse qué está pasando, cómo está cambiando el mundo. Y México no es ajeno a esta discusión, pero desde el punto de vista de la conducción de la política exterior, lo importante aquí es llegar a buenos resultados, resolver los problemas y convertirlos en oportunidades, más allá, insisto, de estarnos fijando demasiado en los calendarios electorales. Y finalmente te preguntaría, ¿cuál es tu aspiración personal como canciller de México para los siguientes meses? Si terminas en este encargo, si el presidente de la República así te lo encomienda, ¿cuál es tu aspiración para los siguientes 2 años, lo que resta de la administración? Yo aspiro a ser un secretario de Relaciones Exteriores que cumpla a cabalidad con lo que manda la ley, con lo que me ha instruido el presidente de la República y servir así a México. Eso es a lo que estoy concentrado al 100%. Tenemos un reto muy importante en la relación que es la más grande por su cuantía y también por la proximidad, que es con los Estados Unidos, y sin duda es un reto real. Y a eso estoy dedicado al 100%, con un gran ánimo de servir al país y agradecido con el presidente por la confianza. ¿Hay algo que quieras agregar? Carlos, creo que lo que no debemos de perder de vista los mexicanos es las enormes fortalezas que tenemos. Y que si bien Estados Unidos es importante, muy importante para México, a veces se nos olvida a los mexicanos, que México es importantísimo para Estados Unidos y por lo tanto tenemos que tener confianza en nuestras fortalezas y la convicción de que esta importancia mutua y recíproca nos debe de llevar a un buen acuerdo. Muy bien. Canciller, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Continuamos.